Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Creo que este lo conoces, ¿no? Me has Eh, hablado un montón de veces de él, tienes que escucharlo, es la voz, el mejor cantante. ya sé quién es. Ya Lo que sabes pasa es quién que es. así de cuero no le había visto yo. Uy, uy, ¿cómo lo has visto? Picarón. Con trajes Ah, vale. normales. Creo que me iba a decir, sin ropa no. De hecho, no le había reconocido. Así con No, chupa de cuero y guantes me aquí llegas a de decir, pinchos y esas cosas. es que con ropa no lo suelo ver. Bueno, nada, nada. Dimash. Dimash, que bueno, tú alguna vez me lo mencionaste, yo no he llegado a verlo, pero sí me has dicho que la voz es espectacular. Y bueno, pues, ¿quién es el responsable de traerlo? Pues tenemos aquí a THS, que, bueno, pues nos da un poquito de contexto. Hay que decir que, bueno, me costó encontrar el vídeo porque en principio no aparecía el enlace. em, Fallos técnicos, que a veces, fallos de comunicación que tenemos a veces. Y nada, pues una vez encontrado, porque el título y la canción sí estaba, y es un vídeo oficial, así que tampoco había mucha pérdida para encontrarlo. Bueno, pues nos Pues dice este, aquí, este además no lo he visto. pues mira, fíjate, dice, hora de ver una película. Bueno, por la factura que veo del fotograma, los videoclips de ahora son películas, de verdad. Sí, sí. Bueno, dice que bueno, Dimash Kudaibergen, o simplemente Dimash, que como se le conoce, dice alcanzó el éxito internacional con la temporada 2017 del concurso de canto chino Singer. Su primera aparición en el programa obtuvo varios cientos de millones de visitas solo en la plataforma china Weibo de la noche a la mañana. No firmó con ninguna discográfica y se mantuvo independiente, por lo que es quizás la megaestrella más clandestina. Al menos tiene suficiente dinero para grandes espectáculos, ya que dirige su propio complejo de producción multimedia. Sí, ¿vale? Su empresa de producción multimedia, con Sí. estudios, un escenario de streaming de última generación, etcétera, y financia generosamente sus videoclips. Por lo que veo, es totalmente cierto. Para responder a tu pregunta sobre el vídeo Small, esto viene ya de antes, es el patrocinador del videoclip. No diré nada más. Bueno, pues los Dimash Diars, que son sus fans, el fandom, te contarán todo lo que hay que saber sobre él. Así que nada, la canción es When I Got You. Vídeo oficial. Así que nada, vamos a verlo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Antes de empezar, esto es totalmente una película. Es decir, Sí, sí. incluso los títulos de crédito con el director. Pero Estoy aquí tratando de imaginarme, no sé, 10 negritos, luego ha salido ahí la letra chorreando sangre.
un Rolls Royce que va la chica ahí. Sí, sí, día de lluvia, no podía. Este tipo de encuentros nunca ocurren en un día soleado Además, por, de verdad, ¿eh? por lo que sea, ¿no? Yo Eh, solo con dos coincidencias así ya hubiera salido corriendo. sí, efectivamente. Salgo Ya derrapando con el Rolls Royce y le digo, "Ch, quítala ahí". esto no pinta bien, no pinta bien. Pero bueno, la factura técnica, la fotografía, el sonido de cada cosa que se Brutal, escucha ¿eh? es brutal. Aquí hay pasta, Dimash se ha gastado los cuartos en que el vídeo tenga una factura cinematográfica. Making my way down south to the river, ran lost for days, 'cause I'm looking for freedom. There's nothing but chains around me, but I won't be broken, 'cause I'm gonna fight this time, fight every moment. Not gonna lie, it hurts this time, 'cause I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life when I've got you. You are my gateway to heaven. I have brand new in my life, my love. Oh, my baby, you are the best thing to happen. I got an edge on the edge. Don't want you, want you every single thing and every little step of the day. You make it all worth it, baby. Oh, finding my place, just a man in a man's world. Brutal. ¿Qué rango de voz tiene? Mucho rollo, es decir, toca muchos palos, ¿no? Es decir, el soul, el lírico, hace lo que quiere con la voz, básicamente. Tiene muchos matices, mucho control. Se ve desde las primeras notas vocales de que puede lanzar su voz donde quiera y con la Pero potencia donde que quiera, quiera, ¿eh? pero hay un ejercicio de contención tremendo al principio para ir dosificando lo que quiere ir sacando y poco a poco asoma la patita. Y bueno, pues tú que conoces a este artista, que lo has visto en otras ocasiones, ¿qué te está pareciendo el Pues vídeo? le he visto, casi todos los vídeos que he visto suyos son los del programa que este chino del Singer este. Ujú. Y claro, sale disfrazado, vamos, disfrazado iba a decir. Disfrazado sale aquí con la chupa de cuero y tal, así muy de vampiro. En los vídeos del programa, pues sale con su traje más de tenor. Pero claro, luego es que abarca del tenor hasta soprano. Pero hasta soprano. Tú has visto el quinto elemento, ¿no? Claro, no contralto en voz masculina, sino llega a soprano. Al agudo de Se mete, soprano. se De mete, hecho, se mete tú en has las... visto el quinto elemento, ¿no? Sí. Cuando están en la ópera, que es azul, que la matan, ¿hasta dónde llega? Pues hace eso. Llega a ser eso. Es un alien, amigos. Es alucinante este No hombre, es ¿eh? de este mundo de Image. Eh, sí, a ver, mm, tiene mucho control vocal, emoción, elegancia.
Además, eh, esos versos a voz media súper controlados, las melodías suaves y las líneas melódicas que van transmitiendo primero esa cercanía y luego va transicionando a notas altas, limpias, pero sin exagerar. em, Hace falsetes tan fluidos que prácticamente ni te das cuenta de que son falsetes, pero también llegan a un rango muy grave em, que se ve, ¿no? Que empieza ahí a sacar Sí, sí, es voz que de dentro. ya te digo que tiene un rango de voz Sí, que abarca todo el espectro, masculino y femenino, ¿no? tiene un vibrato muy pulido, muy controlado, muy bien ejecutado. Y los juegos con la voz, los melismas, los crescendos, para que te dé esa sensación de epicidad, Sí. está muy bien porque toca, toca muchos palos a la hora de cantar. Es muy expresivo, va conectando con lo que va diciendo de la letra. Y, así que nada, todo está súper bien, ¿eh? Además me está sorprendiendo mucho el vídeo porque no lo había visto en este registro. Ya te Ujú. digo que siempre los vídeos que he estado viendo yo siempre, pues sale con su traje, sale pues más actuando como si fuera un tenor, que luego, claro, luego como va abarcando todos los espectros de Claro. los tonos de vocal, pues te quedas alucinado, pero claro, así verlo, además que se ha dejado el pelo largo, no sé si será una peluca o tal, y claro, me ha costado reconocerle, pues, ahí va. Bueno, la letra de la canción parece como si fuera, no voy a decir amor, pero sí una declaración emocional. Em, bueno, puede que sí, que sea tema de amor porque se supone que el amor transforma su vida o le da, como le da otra dirección, una estabilidad o una fuerza. Eh, entonces es como si en su mundo de oscuridad hubiera encontrado la luz por la llegada de esa persona. Está el tema de transformación personal, está el tema de la conexión. Conexión, pero para bien, pero no en plan dependencia tóxica, ¿vale? Y bueno, pues ahí está el tema. Em, Me gusta muchísimo, es decir, la producción es una, Se nota que ha puesto dinero, ¿eh? es una barbaridad la producción, para bien. Venga, vamos a darle para atrás y seguimos. It's just a man in a men's world, making a name. It easy these days, but when I come home to your sweet love, your my size of heaven, I got my right or die in my arms all night. Not gonna lie, it hurts sometimes when I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life when I got you. You are my gateway to heaven. I have had you in my life, my love. Oh, my baby. You are the best thing to happen. I got an angel that can't do what you want. You give me single thing I never leave except the day. Hay que repetir esa parte, tío. Madre mía, me está poniendo todos los pelos de punta este hombre. Vamos allá porque la parte en la que va jugando con la voz y va llegando a ese agudo es para enmarcar. Por cierto, muy bien el tema del portal, el baño de sangre, está Sí, sí. todo súper bien el concepto. To heaven, I have
have had you in my life, my love. Oh, my baby, you are the best thing to happen. I got an angel that can't always get what you give me, single thing and every little step of the day. You make it all worth it, baby. Not gonna lie, it hurts sometimes when I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life when I got you. You are my gateway to heaven. I have had you in my life, my love. Oh, my baby. Dimash en este videoclip es mejor vampiro que en 3/4 partes de las películas de vampiros que existen. Interpreta mejor. Y Sí, es, sí. y es un videoclip, te da una presencia. Por cierto, qué detalle de las uñas blancas y no negras. Esto es como es intención de dejarse abrazar un poquito por la luz. Tal vez esté cansado de la oscuridad y bueno, pues es la oportunidad de transformarse o renovarse o como lo quieras llamar. Em, el tener esas concubinas vampíricas me recuerda como la película de Bram Stoker, ¿no? Sí, eso De, es claro. de, De Drácula. de Drácula, efectivamente. Así que bueno, fenomenal, fenomenal. Ahora no sé si es que va a dejar tiradas a sus concubinas para tener esta nueva... Es eh, su mina. sí, efectivamente. Ay, Dios mío. Así que, pero muy bien, muy bien. Fantástico, de verdad. Fantástico. A este hombre no le hace falta autotune, ¿eh? No, 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 no. El tema es que tiene la voz súper limpia en cualquier nota que ejecute, ¿no? Gary Oldman estaba ahí con la... ¿Quién era? ¿Quién Sí, era? Gary Oldman, Madre mía, con lo que me claro, gusta Gary Oldman y efectivamente. de pronto se te va el nombre y digo, bueno, ya empezamos con... Mira, casualmente, cuando ha sido, esta mañana o ayer por la tarde, estuvimos viendo Nosferatu, Sí, la sí, sí. última. Curioso, la gente al principio decía, ostras, qué duro el comienzo de Drácula en su momento, ¿no? Era el año 92, creo, Sí. empalando a la gente. No, no, decía, es que el de verdad era peor. Es que Bladel se llamaba Bladel Empalador. Empalador, sí, efectivamente. Se cargó a toda la plana mayor de la nobleza de los alrededores de una sentada. Y bueno, pues ahí pues se hizo su hueco, ¿no? Bueno, pues muy bien interpretado. Todo lo que es el concepto del vídeo realmente lo ha planteado como si fuera un corto, Sí, pero el videoclip te cuenta todo el desarrollo de la historia. Está súper bien y además lo interpreta fenomenal. Em, Da la sensación de que, bueno, puede hacer muchísimo más con la voz y sin embargo hay veces que dice, bueno, esta es la nota que hay que dar, tampoco lo voy a adornar en exceso. Cuando puede hacerlo, se puede tirar ahí haciendo melismas 24 horas, ¿no? 24/7, como se dice ahora. sí, Así sí. que, pero sin embargo, pues lo hace de esa manera. Y ella poco a poco va entrando en el juego. Y bueno, vamos a ver cómo termina esto. Oh, my baby, you are the best thing to happen. I got an angel that can't go on, yeah.
Bueno, vamos a dejar aquí los créditos mientras tú quieres decir algo. ¿Has sacado alguna conclusión del vídeo? La voz que sale en la radio, Ujú. que va en el coche, es la de él. Andando. Además, tenía ese sonidillo de cuando pones el vinilo, ¿vale? Y Sí, cuando sí. está la aguja ahí a punto de empezar a sonar, pero todavía no. Muy bien, ¿eh? Tú lo has disfrutado, que es lo importante. Pero vamos, me han puesto todos los pelos de punta. De hecho, estaba pensando cuando ha sonado la parte del solo, me ha Sí. recordado mucho al solo que hace en Luz Control, la de Teddy Swing, Mm, que ha sí. sido muy parecido así. Digo, mira, lo que pasa es que, claro, Teddy Swing tiene su voz, que es alucinante también, pero no llega al rango de este hombre. No, bueno, muy poca gente llega al rango de este hombre. Por decir, contados con los dedos, Sí, una sí, mano. sí. De hecho, Así te voy que, a pasar el enlace para para que que le eche lo un vistazo, oigas ¿no? Vale, vale, vale. Bueno, de la comparativa que hacen con la del Quinto Elemento. vale, vale, vale. Bueno, eso es interesante. Si quieres, David, pues incluso en los comentarios cuando salga el vídeo lo puedes comentar Sí, sí, para que bueno, le echen lo pongo, sí, sí. le echen un vistazo porque, bueno, a mí me ha roto la cabeza porque se supone que eso es casi imposible. De hecho, para cantar para mujeres, para hombres ya ni te cuento. De Bueno, hecho, mira, estoy mirando el vídeo ujú, y debe ser que hicieron un Got Talent global. Y de sí. hecho sale, porque sale aquí el Simon, no me acuerdo cómo se apellida este hombre, que también es como aquí el Risto Mejide. Ya, 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 ya. Sí, Pues sale ahí y están todos con una, con una con una cara. Vale, pues pásate el enlace. Bueno, de todas maneras, lo dicho, muchísimas gracias por recomendarnos este temazo. Gracias, THS. Bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos. Se agradece por favor un like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis pasar por la pantalla nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. En el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.